Aunque Windows 11 no es una alternativa perfecta para cambiar de sistema operativo, sigue siendo una opción para que puedas instalarla en tu PC. En un vídeo de mi canal hablé sobre 4 motivos por los cuales Windows 11 no llega a ser una opción rentable, ya sea por su estabilidad o su cambio de interfaz en la mayoría de aspectos. Pero, en caso de que quieras probarlo, ¿sabes cómo se hace una instalación correcta del sistema operativo de Windows? En este vídeo te enseño cómo puedes hacer una instalación adecuada de Windows 11 y sin tener que preocuparte de los requisitos de tu PC ni de configuraciones fuera de lo normal. Sed bienvenidos un día más al canal de Mix y sin más dilación, comenzamos. Antes de empezar, es importante asegurarte de que tu PC cumple con los requisitos necesarios para Windows 11. Esto olvídate, no sirve de nada. ¿Y por qué te digo esto? Básicamente, porque se ha demostrado de que Windows 11 es capaz de ejecutarse en ordenadores que disponían de hasta 1 GB de memoria RAM y procesadores de la generación de 2015. Pero tampoco te pongas a hacer ese tipo de experimento, ten al menos un mínimo de memoria. Lo único que vas a necesitar es una ISO de Windows 11, el programa Rufus y una memoria USB de al menos 16 GB de almacenamiento. Si manejas de informática, existe la opción de poder instalar directamente Windows 11 en el propio disco duro, pero esto te lo enseñaré cómo hacerlo en otra ocasión. Para la memoria USB es fundamental hacer una copia de seguridad de todos los datos que tengas almacenados, ya que a la hora de copiar los archivos de instalación de Windows 11 se formateará la unidad, eliminando todos los datos que se incluyan dentro. Tras hacer la copia de seguridad en una unidad USB, el siguiente paso consiste en descargar la imagen de Windows 11 desde el sitio web oficial de Microsoft. Descarga la aplicación de crear medios de instalación, marca la opción de imagen ISO y selecciona dónde quieres que se guarde. Por otra parte, descargamos el programa Rufus, donde vamos a montar la unidad de Windows 11 en el USB. Para ello, accede a la página oficial y descarga el acorde a tu equipo. Si vas a realizar el proceso en un PC inferior a 4 GB, selecciona la versión de 32 bits, en caso contrario, la de 64. Una vez descargada la imagen de Windows 11 e instalado Rufus, lo que vamos a hacer es crear un medio de instalación. Para ello, vamos a seleccionar la unidad X, en mi caso, y seleccionar la imagen de Windows 11. En las opciones de imagen, lo dejamos como estándar. La opción de Windows to Go es para hacer una instalación directa, pero eso te lo enseñaré en otro vídeo. En el esquema de particiones, márcalo como MBR, ya que haremos la instalación con el formato estándar de particionado. En las propiedades avanzadas te aparece la opción de agrega correcciones para BIOS viejas. Esta opción márcala únicamente si tu BIOS no se encuentra muy actualizada, por ejemplo, si utilizas una BIOS de 2014 hacia atrás. En la opción del sistema de archivos, deja marcada NTFS y el tamaño del clúster a 4096 bytes. Para finalizar, asegúrate de que tienes marcada la opción de formateo rápido. Las otras dos opciones son opcionales y pulsa en el botón empezar. Ahora te aparecerá un recuadro donde puedes personalizar varios parámetros de la instalación. En otro vídeo de mi canal te enseño una forma con la que puedes eliminar la comprobación de requisitos de seguridad TPM a la hora de la instalación. En este caso, Rufus nos proporciona deshabilitar automáticamente esa comprobación y aparte te proporciona más opciones como eliminar el registro de cuentas en línea, crear un usuario automáticamente, establecer la región de instalación, deshabilitar la recopilación de datos y deshabilitar el cifrado automático de BitLocker. Para una mayor seguridad, te aconsejaría dejar todas estas opciones desmarcadas, pero al tratarse de una instalación básica y ampliable a cualquier PC, deja marcadas las opciones de eliminar el requisito de más de 4 GB de RAM, arranque seguro y TPM 2.0, eliminar registro de cuentas en línea, esto opcional, deshabilitar la recopilación de datos y deshabilitar el cifrado automático de BitLocker. Una vez desmarcadas esas opciones, pulsa en OK y te saldrá una advertencia de que tu unidad se formateará. Pulsa en siguiente y ahora sí comenzará el proceso de volcado de archivos. Este proceso es algo lento, pero mantén la calma. Ten en cuenta que con las opciones que hemos marcado tarde más de lo normal. Una vez completado el proceso, vamos a coger la unidad USB y la vamos a instalar en el equipo donde vayamos a hacer la instalación. Arranca tu PC desde el USB que hemos creado y dependiendo del modelo de tu PC, el botón de selección de inicio es distinto. No obstante, desde la BIOS puedes cambiar la secuencia de arranque de tu equipo. Vale, una vez arrancado desde el USB, comenzará el proceso de instalación de Windows 11. Vale, pues cuando estéis aquí en la pantalla principal, simplemente a ver aquí, seleccionar el idioma, ¿vale? En mi caso, bueno, lo voy a hacer en español. Vale, vamos a darle a instalar, ¿vale? Esto cargará. Ahora nos aparece el tema de la clave. Si tienes una clave puedes ponérsela, pero yo te aconsejo que por lo menos no empieces agregando lo que es la clave de producto. Marcas la opción de no tengo clave de producto y luego, pues cuando ya tengas todo instalado, pues creas, o sea, activas la clave de producto y más que nada porque esto es mejor a la hora de, digamos, hacerlo ya cuando ya esté instalado, porque así, de alguna forma, en las actualizaciones llega a aplicar
todos los cambios de la licencia, ¿vale? En este caso vamos a darle no, vale, seleccionamos la versión, de normal yo instalo la Pro, ¿vale? Puedes elegir entre varias, pero yo voy a elegir la Pro en este caso. Y ahora, vale, aceptamos los términos de la licencia, vale, y aquí dos opciones. Tienes la de instalar Windows y conservar archivos y simplemente instalar solamente Windows. La primera no te la aconsejo porque si es una instalación limpia, no te aconsejo hacerla. Más que nada porque simplemente va a coger lo que ya tiene en el disco y de alguna forma lo va a reinstalar. Pero claro, en este caso, como no tenemos nada, pues lo que vamos a hacer es marcar solamente la instalación de Windows, ¿vale? Y ahora llegamos a lo que es las unidades y para una instalación correcta seleccionamos la unidad y le damos a nuevo, ¿vale? Asignará lo que es un formato estándar según el tamaño del disco duro. Tú le das a aplicar, le vuelves a marcas aceptar, ¿vale? Y se te crearán dos particiones, ¿vale? Aquí es donde sale la corrección en la instalación. La primera es, digamos, para el sistema, para la propia recuperación de Windows, y la segunda es donde se aplican la tabla de particiones. Digamos, aquí en esta partición coge información sobre cómo se encuentra distribuida las unidades en Windows. Nosotros nos basaremos en la que más capacidad tiene. En este caso es la principal, la partición principal. Lo que vamos a hacer es seleccionarla y marcar la opción de siguiente. Una vez dado siguiente, pues comenzará lo que es el proceso de copiado de archivos y esto tardará un poco. Suele tardar un poco dependiendo del tipo de disco duro que tengas, dependiendo del almacenamiento que tengas, pues tardará más o menos. Pero esto cuando se termine, pues comenzará una cuenta atrás para reiniciarse. Después de la instalación, comienza el proceso de configuración de Windows 11. Este paso varía entre las opciones configuradas durante el montaje de la unidad, porque esto ya en la preinstalación ya se encuentra configurado para que lo salte. Vale, ahora mismo se encuentra comprobando actualizaciones. Esto sobre todo si tienes una conexión a internet lo va a hacer. Vale, ya prácticamente se encuentra casi todo configurado, ¿vale? Teniendo en cuenta de que no ha pasado ni la recopilación de datos ni el cifrado automático de BitLocker. Sí que nos va a pedir el nombre del equipo. Aquí ponéis uno de prueba, yo voy a poner Ccompo prueba mismo para probar, ¿vale? Tened en cuenta que vosotros, eso es a libre elección, incluso podéis omitir el paso, que esto es lo que vamos a hacer. En este caso de que lo omitas, te pondrá Windows, te pondrá uno por defecto. Ahora el tipo de configuración, yo te lo aconsejo que lo pongas en uso personal, porque uso profesional educativo lo que hace es activar algunas características. Esto si a lo mejor se destina para una empresa o una organización, la puedes marcar, pero en general marca la opción de uso personal. Para terminar, asegúrate de que los controladores los tienes actualizados y Windows Update comienza a descargar las actualizaciones para garantizar un rendimiento óptimo. Y esto es todo. Windows 11 se ha instalado con éxito y se encuentra al día con las actualizaciones recientes. Ahora puedes comenzar a explotar todas las características que ofrece este sistema operativo. Cualquier duda o problema durante la instalación, no dudes en ponérmelo en comentarios. Estaré encantado de responderte. Si te ha gustado este vídeo, no olvides en darle a ese botón de like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para más contenido sobre la informática. Un saludo y hasta el próximo vídeo.